hubo necesidad de ir cambiando la charrería, de traer a las escuelas de charrería de los jovencitos, de los niños, porque tú puedes tener 2 niños y tienes dinero y metes a los niños ahí a que los enseñen, le pagas a alguien y todo, pero hay mucha gente que no tiene y tiene ganas. Son claro. hijos de, por ejemplo, de caballerangos, hijos de trabajadores de allí del lienzo, los que dan de comer los caballos, todo, porque hay un montonal de fuentes de trabajo en la charrería. Sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otro capítulo, en otro episodio del Cubo. En esta ocasión, yo creo que también como las demás, pero este es muy relevante, ya que tenemos no entrevista, es una conversación, es una plática con alguien muy querido por mi familia, por alguien muy querido también por la comunidad michoacana, en cuanto también al tema de charrería, de amistad. Es una personalidad que ahorita ustedes van a identificar bien y ojalá les guste mucho este tema. Vamos a platicar un poco el entorno hacia la charrería, en cuanto a la cultura, en cuanto a la historia, en cuanto a las inversiones que se realizan dentro de... Va a estar muy interesante y quisiera presentar, primero que se presente él, y ahorita platico un poquito sobre él, y agradecerle que viniera a acompañarnos a señor Apolonio Ibarra. Y nos preguntarle, comenzando, ¿quién es Apolonio Ibarra? Bueno, yo soy el ingeniero Apolonio Ibarra Reséndez, soy oriundo de Jerez, Zacatecas. Hace 55 años me vine por acá a Morelia. Bueno, fui a varios lugares. Primero estuve en México estudiando para maestro de danza folclórica en el INBA, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Salí como maestro de danza folclórica y luego me vine a trabajar a varios lugares. Entre otros lugares, pues me gustó Morelia. Fui a Yucatán, fui a Tabasco, a León, y luego me mandaron por acá a Morelia. Me gustó Morelia y dije, no, pues de aquí soy. En aquellos años, Morelia era una ciudad hermosísima. Había mucho turismo. Claro. La ciudad no estaba como está ahorita. Pues en aquellos entonces yo casi no veía reuniones, ni tomas, ni nada. Sí. Era raro que hubiera una toma. Por es. ejemplo, yo soy jubilado del Instituto Tecnológico de Morelia. Duré ahí 45 años de maestro de matemáticas, estática, resistencia a materiales, todas las de matemáticas, desde álgebra, geometría analítica, trigonometría, cálculo, derivadas, todo eso. Claro. Pero tantos años, pues ahí me duré muchos años ahí. Y ahí nunca hubo un paro, al menos hasta que yo me diera cuenta, nunca hubo un paro. Sí, ahí siempre cuidamos eso de que no hubiera paros, los maestros y los directivos. Te digo, vine por acá, me quedé aquí en Morelia y he incursionado en varias cosas. Yo tengo 3 facetas muy marcadas en mi vida. La primera faceta es la faceta cultural. Yo soy maestro, ya te dije, maestro de danza egresado de Bellas Artes. Bailé un tiempo con los grupos profesionales de allá. Estaba muy joven, 18 años, 19 años. Después me empezaron a invitar a dar clases. Ya había terminado, me venía a dar clases. Formé un ballet folclórico. Más bien me integré, porque ya el ballet estaba apagado, estaba ahí. Y estuve yendo ahí con ellos a ensayar, a trabajar, y luego me invitaron a que dirigiera el grupo y lo moviera. Sabían que venía de México, y luego lo formamos el grupo. Había gente muy capaz, que algunos ya se nos adelantaron, pero gente bailarina muy buena de unos años atrás. Entonces formé el grupo, invitamos más gente, y ese grupo duró 27 años aquí en Morelia. Muchos años estuvimos representando al gobierno del estado. En la época de don Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el ballet estuvo representando a Michoacán en diferentes partes del estado y de la República Mexicana. Tuvimos sus 2 giras a Estados Unidos, etcétera. Es un ballet que se hizo muy importante, pero ese ballet no nomás tenía la cosa del ballet. Teníamos clases de hawaiano, tahitiano, clásico, flamenco. Teníamos clases de violín, de guitarra, de acordeón. Y teníamos clases incluso, había una gente que venía de Estados Unidos, teníamos clases de intercambios, teníamos clases de inglés. Había como 12 o 13 maestros. Yo nada más daba puro folclore. Y les daba folclore al ballet folclórico y a un grupo, ¿verdad?
Claro. Esa era la primera etapa de mi vida. En eso me la pasé dando clases en escuelas, en el tecnológico, en escuelas secundarias de aquí. Sí, y son dos facetas, ya de maestro y bueno, y también maestro acá en el folclore. Bueno, acá en matemáticas y acá en folclore. Maestro en el TEC de matemáticas, de todo lo demás, y en el folclore. Esa es la primera etapa de mi vida, la segunda, que es la cultural. La segunda etapa que implica ya algo que te dije es la académica. La académica, yo me fui formando desde que estaba en México, terminé la prepa y me metí al Instituto Politécnico Nacional a estudiar una carrera de ingeniería. Y muchos años, pues ahí me la pasé como alumno, pero también dándoles clases a muchos gentes que no andaban muy bien en matemáticas. A mí se me facilitaba desde la secundaria las matemáticas. Entonces tuve unas maestras muy eficientes y buenas para enseñar. Entonces yo les daba clases a varios de los reprobados que no los conocía yo, pero sabían que yo sabía más o menos. Me pagaban 20 centavos en aquel entonces, 30 centavos, pues juntaba 2, 3 pesos, pero yo con eso vivía muy bien. Sí. Y ya después pues me vine para acá al tecnológico y a varias escuelas, y en cada año me iba preparando. Ahí en el tecnológico tomamos como un 90, 80, entre 80 y 90 cursos. Cada semestre había cursos de capacitación. Sí. Y en aquel entonces era director del tecnológico el ingeniero Eber Soto Fierro. Incluso el auditorio se llama Eber Soto Fierro y la calle de atrás se llama Eber Soto Fierro. Y cuando llegamos aquí yo lo conocí en el casino. Curiosamente en el casino lo conocí. Y estaba en un evento y nosotros trajimos un grupo que tenía yo el Moroleón de secundaria. Lo trajimos a bailar ahí en aquellos años. Yo tenía como 6, 7 meses aquí apenas. Sí. Y lo trajimos a bailar ahí y bailé una polca. Yo traía una pareja de Bellas Artes, de las bailarinas de la señora Amalia Hernández, que bailaba yo con ellas. Una pareja de esas venía a bailar conmigo. Se venía y bailábamos ese día y ya se regresaba otro día. Y ese día bailamos una polca que se llama Santa Rita. Fuimos campeones nacionales con esa polca en aquellos años. Muy bonita esa polca. Es la patrona de Chihuahua, Santa Rita. Y venimos a bailar y nos dice don Eber, que en paz descanse, dice, oiga, ¿me podía bailar otra vez los bailes que bailaron? Esa polca me gustó. Pero yo no sabía que él era el director del TEC, ni sabía que era de Chihuahua. Entonces le dije, no. Me dice, le dije, sí, ahorita nomás comemos, se la bailo. Comimos y luego me paré otra vez a bailar y todo, y el señor se fue a sentar a la mesa y dice, ¿qué hace usted? Oiga, le gustó mucho como la bailamos y todo. No había celular ni nada, pues una foto nomás y adiós. Así es. Y le dije, no, pues mire, yo vengo de esto, ya les platiqué lo de ahorita que te dije, y le dije, y quiero hacer examen en la universidad porque quiero seguir la carrera de ingeniero. Claro. Y dice, ¿por qué no va al tecnológico? Le dije, no, pues ya me han dicho, si no puedo entrar a la universidad, menos al tecnológico. Le dije, no es difícil ahí. Y si yo tengo un cuate ahí, ¿cómo? Sí, pues deme una tarjetita y mañana vengo, vaya a verlo mañana. Me dio su tarjetita en blanco y nomás le puso Eber Soto Fierro. Con eso. Entonces me vine con la tarjetita. Me acuerdo, yo vivía en Moroleón, en esos meses vivía en Moroleón, por eso tenía ese grupo. Y me vine ahí al tecnológico, donde es ahorita clases de cómputo y todo, que es de cantera. Todos los edificios son modernos, pero ese es de cantera, era la dirección. Los primeros. Y ahí estuve en la bardita esperando yo a que me atendiera. Llegué, me vine desde como a las 6 de la mañana y ahí ya como a las 8 le preguntaba a la secretaria, ¿no ha llegado don Eber Soto? No, dice, no ha llegado. ¿Para qué lo quiere? No, pues es mi amigo, le quiero hablar con él. Y me dijo que aquí lo viera. Está bien, esperen un ratito. Ya como casi a las 10 me paré y le dije, Yola, se llama la secretaria, señora Yola, y le dije, oiga, no ha llegado. Dijo, no, dice, pero dígame para qué lo quiere. Y ya le dije, pues mire, es mi amigo y necesito platicar con él. Le pedí unas cosas, me dijo que viniera a verlo aquí, que aquí lo encontraba. Y le dije, incluso me dio esta tarjeta y luego la vio la tarjeta. Dice, ¿esta se la dio él? Sí. Dice, espéreme, ahorita le hablo, ya había llegado. Va y le dice, ya cuando me habla, pásele, y que saliera el director. Sí. Y ya de ahí me dijo, llévalo al salón fulano, porque va a empezar a clases, ya después se venga a inscribir y todo, que entre a clase y no pierda clase. Y ya el 1 de octubre estaba yo ahí, y entro ahí al salón, estaban dando matemáticas, me acuerdo, el maestro muy querido.
Y entré a clases y todo, pues como yo eso lo sabía bien, me fue bien. Total, así entré al TEC. Entonces yo en agradecimiento a que me metió ahí al TEC sin ningún problema ni nada, yo les daba clases a mis compañeros que andaban mal. Claro. Y les asesoraban clases de matemáticas y les dije, vamos a hacer un grupo. Como no había mujeres en aquel entonces, en el tecnológico casi había 3 mujeres en todo el tecnológico. Entonces yo invité a la secretaria, hicimos un grupo de danza en las tardes y el ingeniero se la pasaba todos los días, recorría todo el tecnológico y a su oficina y así era. Y una de esos días llegó y yo estaba dando clases ahí con los muchachos y teníamos un pizarrón viejo, no se me olvida, todavía eran de Gises. Sí. Pizarrón viejo ahí tenía álgebra y geometría analítica. Y todos los muchachos iban como unos 10, 12 y eran compañeros míos, pero venía mal de mate y entonces ahí iban aprendiendo conmigo, les daba clases de mate y bailábamos. Y dice, oiga, pero ¿por qué está dando clases usted? Le dije, pues es que en agradecimiento quiero que vea este grupo, se lo voy a dar para que lo vea. ¿Y cuánto va a cobrar? No, y un agradecimiento, yo aquí este grupo y todos los muchachos, no, véanos bailar, don Evi, ya. Total, bailó 1 o 2 bailables ahí. Y dice, lo espero en la dirección y yo me agüité. Y dije, qué caray. Entonces, pues ahí voy a la dirección y ya me dice, casi llegué y me saludó nuevamente y le dice al jefe de personal, llévalo para que nos firme un contratito y todo y le das 12 horas. Y dije, y ya con esas horas va a estudiar, va a vivir y todo y siga con el grupo, me gusta eso. Sí. Y así fue como entré al tecnológico. Ahí después estuve de maestro 4 años y estudiante. Yo venía de allá del tercer semestre del Poli, pero él me dijo, yo le sugiero que empiece otra vez aquí, desde cero. Y empecé desde cero. Y no batallé mucho porque yo traía las bases matemáticas y me fui rápido. Entonces él me dijo, terminando la carrera, lo vamos a contratar para que no se vaya a ir a ningún lado, porque en el tecnológico, para tu conocimiento, 6 meses antes, todavía no sé si ahorita todavía actual, pero 6 meses antes, las empresas de aquí de Querétaro, de Toluca, venían a contratar a los egresados. Y les faltaba un semestre para terminar y ya estaban contratados para irse a las empresas. Y así era todos los años. Entonces él sabía. Como cazatalentos, ¿no? Sí, pero a todos, porque hacía falta mucha gente para las empresas en aquellos años. Y el tecnológico era uno de los tecnológicos mejores que había. Entonces, Celaya y el tecnológico de Morelia. Y ahí, entonces, ahí va comenzando su faceta de maestro y matemático. Ahí, me dice, yo todo el tiempo les di clases. Con esas 2 horas que me dieron, les di clases de matemáticas y todo lo de danza, pues era mi gusto. Y me la pasé. Pero terminando, me ofrecieron otro trabajo en Sicarza. Sicarza iba empezando. Todavía no había nada en Sicarza, incluso me la dieron un tiempecito ahí que duré de jefe de personal. Estábamos hasta en una palma ahí contratando gente, pero hacía un calorón y yo vine por mis papeles aquí a Morelia y fui a saludar, a dar las gracias y dijo, ¿qué? No, usted no se va. Digo, usted se va a ir a dar clases, se va a ir a partir de mañana le vamos a dar tiempo completo. Me dijo, ¿cuánto gana? No, pues gano como 3,000 pesos. Bueno, a partir de mañana le vamos a dar tiempo completo. Aquí le vamos a pagar 4,500. Pues dije, pues me quedo y en Morelia. Pues ya nomás me regresé a dar las gracias allá y me quedé aquí y empecé de maestro. Desde entonces, toda la vida de maestro ahí en el tecnológico. Esa fue la faceta académica. Aparte, estudié otras carreras. Yo tengo 3 carreras, 2 posgrados, 2 especialidades y una maestría en el Poli. ¿Qué estudió? Estudié, soy ingeniero industrial mecánico, soy licenciado en educación de adultos aquí en el CREFAL. En aquel entonces empezó el tecnológico abierto y se juntaron 12 maestros que él mismo los seleccionó y entre los 12 entré yo y nos mandaron capacitar a CREFAL durante 2 semestres y algunos más hicieron un semestre para lo que se requería, había maestros muy preparados y bueno, con esto lo hacemos. Entonces a mí me gustó y me hice amigo de los directivos del CREFAL y yo me quedé a estudiarla hasta que terminé la carrera de licenciado en educación de adultos. Después yo fui 15 años, en aquel entonces era coordinador, ahora no sé qué sea, pero era coordinador de tecnológico abierto. Primero fueron 2 personas, luego fue tu servidor, yo duré muchos años, después de terminar duré muchos años
dirigiendo el Tecnológico Abierto de Morelia. Ahorita ya no hay. Y ese sí lo hice aquí en la Universidad Michoacana, una especialidad de matemáticas. Y luego hice en Guadalajara y aquí también una especialidad de evaluación. Soy evaluador de terrenos, casas y todo eso. Oiga, hay una duda de cómo es que a alguien que le gusta el arte corporal, baile, y dio clases de esto y viajó por todos lados con baile, me imagino que no les iba mal. Y luego también exitosamente de maestro y en las matemáticas, donde también usted sabía que de ahí era. Sí. ¿Cómo se convirtió a charro? ¿En qué momento en la charrería? Y bueno, ¿cuál fue su desempeño en la charrería? Bueno, importante pregunta. Fíjate que cuando yo estaba en Moroleón, mucha gente me tendía la mano. Yo les daba clases a sus hijos. Sus hijos me recomendaban con los papás. Y, no, tenemos un maestro que viene de fuera. Y esto. Me hice amigo de varias gentes, entre otras. Y me hice amigo de varios, pero otros ahí. Un señor que se llama Heriberto Durán, todavía vive. En Estados Unidos todavía vive. Y su esposa, que ya falleció, son mis compadres. Nos hicimos amigos de toda la vida y nos hicimos amigos y nos veíamos la familia como hermanos. A mí me atendían como su hermano y todo. Y ahí estuve conviviendo. Mi esposa es de Moroleón. Yo me casé con la señora Yolanda Ortega Salazar. Procreamos 3 hijos. El primero es Marco Polo. La segunda es Jenny, doctor. La segunda, dentista. Y Alejandro, que conoces muy bien, él es egresado del Instituto Tecnológico de Morelia, la carrera de licenciado en Administración. Correcto. Y conviví con ellos. Entonces ellos, un día me dice el compadre, oye, compadre, no tenemos quien nos anuncie ahí en el lienzo, en las charreadas, acompáñanos, tú sabes hablar bien y todo. Digo, no, pero yo le digo, tengo que no me subo un caballo como 10 años o 15 años porque quiero decirte que nosotros donde somos gente de campo. Mi padre siempre tuvo un rancho. Un rancho, pues es un rancho porque eran 30, 40 hectáreas afuera de la ciudad de Morelia. Tenía vacas, tenía caballos. Toda la vida tuvimos sus papás de esto. Incluso ese rancho ya lo heredaron a la familia. Nuestros hermanos somos los dueños de ese rancho. Y le dije, bueno, pues sí conozco, pero no a detalle la charrería. Sí te puedo decir pues el color del toro, el color del caballo. Y eso, sí, yo soy maestro. Y dijo, no, total que fui. Y el compañero que estaba anunciando era el que anuncian. Llegaron a ver, yo creo que ustedes, cómo se anunciaban los jaripeos. Salió un carrito con una bocina y andaban anunciando el jaripeo fulano y que viene fulano de tal y el toro fulano. Y así se anunciaban en aquel entonces. Así igual allá en todos los ranchos y todo. Y él llegó pues a narrar la charreada, yo ahí a un lado de él, empezó a narrar la charreada y pues yo además le decía 2, 3 cositas y se me quedaba viendo y no, pues así él narraba pues que la yegua y que el toro y que es narrando las suertes que al ratito las vamos a mencionar. Y yo me sentí mal, dije no, pues necesito estudiar para esto, pues ya no sé de detalles, no sé. Y él pues se sentía ahí ahora sí que como se dice el rey, ¿verdad? Sí. Y a los 15 días había otra charreada. Total, terminamos y le dije, a la hora que terminamos, se acostumbraba que tú tenías que ofrecerle una comida a los equipos que venían de fuera. Y se ofrecías una comida, y igual tú ibas a charrear con otro lugar de ellos y te ofrecían comida. Y todo. Así era toda la vida. Ahora ya no, pero antes así era. Y en la comida le digo a mi compadre, oye, compadre, la verdad, pues no, me sentí muy mal, este cuate, pues no sabe mucho, le dije, yo ve como que no explica ni nada. Digo, como maestro, dije, no explica, claro. Dije, no sabe mucho, pero lo que sabe, pues sabe el 80% más que yo. Y dijo, no te preocupes, te voy a dar en el carro, traigo un reglamento de la federación, te lo voy a dar para que lo leas y ahí lo vas viendo y te vas aprendiendo cosas. Échamelo, yo todos los días estudiaba. Toda mi vida en la casa tuya, toda mi vida me he dormido con mi esposa y por un lado un librito. Me gusta leer un ratito. Y más cuando me daban una materia nueva, me ponía duro hasta que la dominaba. Tenía que llegar a dar clases yo y que me sabía todo. Yo era de los maestros que cargaba un gis nada más en la bolsa de atrás y el borrador en la mano. Y muchos llegaban. Cuando yo empezaba una materia nueva, llevaba mi libro por si me fallaba. Al inicio. Pero ya después, yo creo que andaba medio mal yo porque me sentía muy bueno
muy capaz para hacer las cosas y llegaba con mi GIS y daba mi clase y ya todo. Lo dominaba. Ya quería dominar y me apantallaba a los chavos, pero que, por cierto, tengo una anécdota, ahorita continuamos con esto. Una anécdota, yo llegaba cuando terminé de ingeniero y que empecé a dar clases ahí en el TEC, mis primeras clases estaban muy bien preparadas y todo, llegaba y casi les llenaba el pizarrón y les explicaba de una cosa, de otra y todo. Y les decía, a ver, saquen el programa que quieran del libro que estábamos viendo. Ahí le va maestro, ya me lo decían. ¿Qué resultado es? 68 libras, ahí por un ladito. Empezaba a resolverlo y todo y lo decía, 68 libras es igual a 68 libras. ¿Está bien? Sí, no, qué bien y todo. Entonces yo me sentía, no, pues qué bárbaro. Sí, como pavo real. Como pavo real. Pero en un semestre, en 2 semestres me di cuenta que era muy mal maestro. ¿Cómo? No sabía enseñar. Ya. Yo sabía... El resultado era bueno, pero... yo me sabía lucir, mis alumnos, pero yo no, si iba a durar de maestro, no podía irme a lucir toda la vida. Claro. Entonces me di cuenta que no sabía enseñar. Y entonces había un departamento que se llama Tecnología Educativa, y yo cada semestre iba a un curso, cada semestre. Y después, cuando salían las primeras listas del área que yo daba, se me llenaban los grupos. Y eso me daba mucho gusto, porque en el tecnológico hay mucho maestro muy bueno y muy brillante, que a mí me daba gusto en lo personal. Bueno, cambiando ahora sí, esa de lo que sea. Entonces me da el reglamento, mi compadre, me pongo a estudiarlo todos los 15 días. De la Federación de Charros. Sí, y me puse a estudiarlo todas las noches, y detalles y esto y lo otro y todo. Pues no me lo aprendí, pero... Lo entendió. Ya lo entendía lo que tenía que hacer. Después me lo aprendí muy bien. Yo soy juez de la Federación Mexicana de Charrería por 50 años y soy locutor por unos 45, casi a la par. Sí. Y tengo otro que lo voy a mencionar ahorita. Sí. Pero llegamos a la siguiente, son anécdotas de tu servidor, a la siguiente charreada con el compañero, el locutor que anunciaba los jaripeos y las charreadas, y nos subimos a anunciar y empezamos a anunciar y hay varias, son 3 equipos siempre, 1 cala, 2 calas, 3 calas, son 10 suertes. Entonces agarró la primera él, agarré yo la segunda y luego agarró la tercera. Y luego nos fuimos a la siguiente suerte y agarró una él y lo agarré yo y ya no quiso narrar la otra. Y dice, oye, ingeniero, entonces hace 15 días, con todo perdón y respeto al público, te estabas haciendo pendejo, ¿verdad? Y dije, ¿por qué? Pues sabes bien todo. ¿Por qué no quisiste hablarlo otra vez? Claro. No sabía, Me puse a estudiar. Y lo entendió y le gustó. Y de ahí para adelante... Me gustó, y tanto en Morelia como en el Moroleón estuve participando en la charrería. Yo inicialmente quería ser charro. Yo sabía montar bien y todo, pues montábamos, yo corría caballos y teníamos caballos ligeros, teníamos caballos de charrería, teníamos muchas vacas, ganado. Sí. Toda la gente tenía ganado en aquella época. Entonces, me fui metiendo y ya me enseñé. Sabía nada más hacer el floreo. Es muy complicado, pero hay una suerte que se llama nomás silabario. Silabario es que nomás le das al frente unas vueltecitas y yo sabía hacer nomás el silabario. Me dediqué después a estudiar y ya no volví a eso. Entonces tomé la decisión de enseñarme a florear y me enseñé a florear con resortes, pasadas y todo. Y me hice charro y entré a tirar manganas con el equipo de Regionales Valladolid, aquí donde está el pabellón Don Vasco. Había muchachos que tiraban todas esas suertes. Sin embargo, uno de los jóvenes en aquel entonces, los Ramírez, que ahorita son los charros estelares a nivel nacional, son de aquí de Pátzcuaro, ahí trabajaban con nosotros era el lienzo chiquito, no era el pabellón, era un lienzo chiquito, y se usaba mucho en la época de la feria. Los días de feria teníamos torneos todos los años nosotros. Yo no era directivo, yo solamente era un elemento más como socio, pero había un presidente, secretario, todo de la asociación. Entonces me enseñé a florear, hasta que logré hacer bien mi floreo. Me metí a tirar manganas con los muchachos. Pues lógicamente se les daba risa a aquellos cuando me veían. De repente ya me vieron hacer todas floreo y todo. Y luego nos eliminábamos. Para poder entrar a una competencia, toda la gente se elimina y se quedan los mejores. Claro. Entonces yo me eliminaba y me daba mucho gusto que en aquel entonces yo les ganaba a los chavos. Y yo era el que iba. Duré 10 años siendo el manganeador. Y esos 10 años tomé la decisión de que yo seguía entrenando. Yo entrenaba y tomé la decisión de dejárselo al mejor
de los jóvenes. Entonces yo ganaba el lugar, íbamos al campeonato estatal y le decía, no, tú vas en mi lugar. ¿Me lo va a dejar, ingeniero? Sí, tú vas. Entonces ya después ya sabían, no, si gana el ingeniero, nos lo va a dejar alguno de nosotros. Si ganaba, ya se los dejaba. Y así me fue haciendo charro, después locutor, luego juez, me aprendí el reglamento y todo. Y primeramente fui aquí en Michoacán, fui coordinador de locutores en el estado. Sí. Y luego fui coordinador de jueces en el estado. Y luego fui coordinador de jueces en la región. El país se divide en varias regiones. Y la región de aquí del centro era Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, 5 estados. Yo fui coordinador 7 años de jueces de esa región, de la charrería. Y así seguí también acá. Luego después hubo necesidad de ir cambiando la charrería, de traer a las escuelas de charrería de los jovencitos, de los niños, porque tú puedes tener 2 niños y tienes dinero y metes a los niños allá que los enseñen, le pagas a alguien y todo, pero hay mucha gente que no tiene y tiene ganas. Son hijos de, por ejemplo, de caballerangos, hijos de trabajadores de allí de Lienzo, los que dan de comer los caballos, todo, porque hay un montonal de fuentes de trabajo en la charrería. Sí. Pero ellos no tenían la oportunidad que tenían tus hijos. Entonces yo veía eso y dije, no, pues vamos a hacer escuelas. Y empezamos a mover. Y en aquel entonces quien manejaba la charrería del estado o de todos los estados eran vocales. Esos vocales eran representantes de la Federación Mexicana de Charrería que está en México. Las oficinas están en México y esa es la federación de todo el estado y de Estados Unidos, de todos los estados de Estados Unidos. Entonces había vocales. Entonces yo empecé como vocal aquí. Los primeros 2 años empecé, me nombraron vocal a la charrería y después cambió a PUAS. PUAS es presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de los Estados. Y dura 4 años la gestión. 4 años cambia la política, cambia otro presidente y entra otro y así son 4 años. Pues yo duré 25 años aquí dirigiendo la charrería de Michoacán. Porque la raza me volvía a nombrar y seguíamos. Con gusto a darle. Sí. Y así duré muchos años. Dentro de esos años hicimos las escuelas de charrería, que ahorita son los charros que tienen 30, 40 años que andan charreando. Ahorita andan charreando los que enseñamos en aquellos años, chiquitos. ¿Con quién? Los enseñamos con la participación de empresas, participación de ayuntamientos y los papás. Pero hacíamos las escuelas y, por ejemplo, tenía una escuela en Nueva Italia y toda la gente de aquella región iba allá a Nueva Italia. Tenía otra acá, Ciudad Hidalgo, y la gente de esa región venía a Ciudad Hidalgo. Tenía otra aquí y todo, entonces la gente iba, los que le quedaban cerca allá iban, los que aquí y allá. Entonces así fue como se fue haciendo la escuela de charrería y todo, y se fue haciendo también el apoyo fuerte del gobierno del estado para hacer esto. Y luego por ahí estábamos viendo que pues había que traer un evento aquí a Michoacán, un evento grande, y yo era presidente de la Unión de Charros del estado. Es la Unión de Charros del estado, es el presidente, y luego están los presidentes de cada una de las asociaciones. Aquí había 29 asociaciones, había 29 presidentes. Yo era el presidente de todos. De los 29. Entonces veíamos, no era muy conocido, pero como yo era juez, yo salía a Aguascalientes, salía a México, salía a California. Yo tengo como 45 años yendo a Estados Unidos a calificar las charreadas allá con los paisanos. Y anteriormente pues estaba muy pobre la charrería en Estados Unidos. Ahorita ves unos equipos, como tienen lana, tienen unos equipazos y unos caballos de primer nivel, ¿no? De primer nivel. Nomás tiene una desventaja, ya no nos dejan tumbar las yeguas ni estirar los toros. Y entonces, sobre todo las yeguas, no dejan que las tumbe uno. Entonces ellos nomás le meten la mangana, hacen todo su floreo, pero nomás echan la reta al cuadrilo así y no les tiran. Cuando vienen aquí, es el problema que tienen. Se sufre porque aquí todos tumbamos yeguas. Sí, y no todo. Pueden competir igual. Y ellos no pueden a veces tumbar una yegua porque no están acostumbrados, pero florean a veces mejor que nosotros. Ahora, pero en aquellos años, no, estaba muy pobre todo. Entonces yo iba y les ayudaba a organizar un evento, les ayudaba a organizar otro, y así me estuvieron jalando muchos años a Estados Unidos. En aquellos años, la Federación Mexicana de Charrería me pidió, yo siendo el coordinador, porque después me nombraron coordinador nacional de los locutores de todo el país. Yo duré 20 años de coordinador. Entonces me pidieron que por qué no íbamos, aparte de capacitar a la gente, que por qué no íbamos haciendo pues una selección de todo eso para tener
elementos importantes, capaces que fueran a los nacionales, a trabajar como por ejemplo ahorita. Ahorita está el Campeonato Nacional Charro, el 80 Campeonato Nacional Charro, en San Luis Potosí. En este fin de semana se acaba y dura 22 días el evento. Sí. Van más de 100 equipos, 100 y tantos, 140, 150 y 90 escaramuzas. Y ahorita ya nomás les queda las eliminatorias finales a partir del jueves y se acaba el domingo. De lo máximo, ahorita está, la charrería del país está concentrada en San Luis, ahorita. Sí. Y mucha gente de Estados Unidos, vienen muchos equipos de allá. Entonces empezamos a mover todo eso y a capacitar gente a través de las indicaciones de los presidentes de la Federación Mexicana de Charrería, y empezamos a lograr que se capacitara mucha gente. A mí me tocó la oportunidad, por las relaciones que yo tenía aquí en el tecnológico de mis alumnos egresados. A mí me da mucho gusto que me encuentro egresados y fui maestro de ellos y todo, a cada rato. Tenía un alumno que trabajaba en la Secretaría de Educación Pública en aquellos años, en el área de capacitación. Era el jefe de capacitación en México, de capacitación o de actualización. Total que yo vi la manera de certificar a los locutores. Okay. Porque los locutores de la charrería son gentes que, compadre, vente para que narres ahí. Si en aquel entonces no se pagaba, ahora sí se paga. El locutor que contrate le tienes que pagar por reglamento, pero antes no. De hace 5 o 7 años para acá se paga. Y yo duré 40 y tantos años, no les cobraba ni 5, hasta pagaba yo porque me invitaran. Sí. Entonces empezamos a ver eso de capacitar y me encontré con un doctor que es el dueño de la Universidad de la Voz. En México hay una Universidad de la Voz, yo no sabía. Entonces me encontré, por hacer el destino en México, lo conocí, platicamos, le gustó mucho la idea y dijo, yo te ayudo a certificar a los locutores por la Universidad de la Voz, pero para que tenga más éxito, vamos a ver si logramos que lo certifique la SEP. Yeah. Para que sea como un título. Así es, sí. Un cargo, no cargo, un título, es un título. Por la SEP y ya es un título, trabajas donde quiera. Entonces empezamos a movernos con él y algunos presidentes de la Asociación de Charros de los estados, sobre todo el licenciado Basurto de aquí del Estado de México. Él era el presidente entonces de la federación. Entonces nos dimos a la tarea de juntar elementos y todo, ir a ver a la SEP y todo. Y un día que fuimos a la SEP, me encuentro con este ingeniero. ¿Cómo, maestro? ¿Qué anda haciendo acá? Sí. Y todo. Y fíjate que ando haciendo esto y esto y esto. Y nomás le daba risa, pero no me decía nada. Y decía, no, pues si quiere, pues le ayudamos aquí, vamos a ver cómo le... Y está bien difícil eso, maestro, no creo que pueda. Le digo, pues es que yo quisiera que si no se puede certificar toda la gente, que se certifique... Pues cuando menos los que estén más preparados. Porque hay mucha gente que en esos años había gente que hablaba muy bonito y todo, pero nomás tenía la primaria y ni la primaria, pero sabía de todo lo de la charrería y hablaba muy bien. Gente que antes decíamos, estos son merolicos, pues merolicos o lo que sea, pero hablaban muy bien. Eres bueno para eso. Pero hablaban, nomás que no tenían preparación académica. Entonces yo andaba viendo todo eso y ya me dice él, a ver, mire, ¿qué es lo que tiene? Le voy a conseguir una hoja. Y se metió en una oficina y me trajo una hojita. Pues él era el jefe. Sí. Me trajo la hojita y dije, se necesita esto. Se necesita que tenga primaria, secundaria y prepa para poderle dar una constancia de locutor A. Si tiene esto, locutor AA. Y si tiene esto y esto, locutor AAA. Sí. Está bien. Entonces yo ya traía las bases, empecé a moverme y todo, nos agarramos los teléfonos y todo. Y con el de la Universidad de la Voz y estructuramos el programa. Tenemos programa para principiantes, para intermedios y para avanzados y para especiales. Son 4 programas. Entonces tú llegabas conmigo, que era el coordinador, oiga, yo quiero ser locutor, ya tengo tantos años. ¿Qué nivel tienes? No, pues no sé, mira, si tienes nivel A, tienes que saber esto. Sí. Nivel AA, tienes que saber todo esto. Y así, ¿no? Te capacitamos. Les vamos a dar material y les empezamos a dar material. En aquel entonces, por fax, sacábamos las hojas y se las mandábamos por fax. Eran fax. La recibían y estudiaba la gente. No, pues ahorita está fácil todo. Sí. Pero empezaron a estudiar y año con año se hace una reunión nacional de locutores.
Okay. Por cierto, agradezco y quiero mandarles un saludo aquí con todo respeto a todos los locutores de México y de Estados Unidos. Este año me hicieron un homenaje, le pusieron mi nombre al seminario a nivel internacional. Es el primer seminario internacional y llevó mi nombre. Y hicieron un homenaje a toda la charrería a través de los locutores. Sí. De hecho, lo están viendo. Pues qué bueno. Que están viendo. Les mando un saludo a todos mis hermanos locutores del país. Y ellos saben con lo que estoy hablando. Claro. Total que logramos que en esa siguiente reunión la gente fuera y volví a hablar con mi alumno de México y me dijo, maestro, no le quise decir, pero yo soy el jefe, ¿qué se le ofrece? Lo que quiera. Le voy a ayudar. Le dice, nada más que tienen que hacer examen, ¿Cómo? Si tienen que hacer examen, si no, no podemos darles nada para que nosotros veamos la preparación que tienen. Claro. Entonces, hicimos varios, cada año en varios estados. Hicimos como tres años. Y el último año lo hicimos en Chiapas, por cierto. También agradezco al señor Bermúdez de Chiapas. Él pagó las titulaciones de todos, nomás se pudieron, de 120, nomás pasaron 62 y nomás se titularon 62. Hay 62 locutores certificados por la Secretaría de Educación Pública y por la Universidad de La Voz. Y se paga un costo como, como la titulación. Así creo que fueron 1,500 o 1,600 y los pagó el señor. Total, lo logramos, Tenemos la certificación de toda esa gente a nivel nacional, pero quiero terminar esta parte diciendo que el certificado o la constancia de ese certificado dice que puedes trabajar en la radio, en la televisión, en los protocolos del gobierno del estado, en los protocolos del ayuntamiento y como locutor de la charrería. Y dice, y la Secretaría de Educación Pública lo avala. No, enhorabuena. Y el siguiente paso íbamos a certificar, pero nada más los que quisieran, porque muchos no se certificaron, unos porque no tenían preparación y otros porque no pasaron el examen. Claro. Hicimos 3, 4 exámenes y los que lo pasaron pues están certificados. Así es. Muchos ya están trabajando de locutores, varios locutores en la radio, en la televisión, a nivel nacional y en Estados Unidos. Y otros, pues no, a lo mejor no, pero siguen en la charrería, pero tienen su documento algunos. Sí. Y luego había otro curso más arriba que teníamos que hacerlo, nada más que ya no lo continué yo porque en ese año cambió la administración y el nuevo que entró traía sus coordinadores y todo, entonces ya no quedé yo, ya quedó otro y el que quedó ya no siguió la misma continuidad. Ya no siguió los estudios, se paró, todo eso está parado ahí. Sin embargo, yo seguí conviviendo con el director de la Universidad de La Voz y incluso lo invité a que viniera a Guanajuato. Él venía a hacer un proyecto ahí a Guanajuato y traía problemas de salud. Él vivía en México y aquí vive en Yuriria. Miguel Ángel, al doctor Miguel Ángel, le mando un cariñoso saludo. Miguel Ángel, si me estás viendo, me vas a ver. Te mando un respetuoso saludo. Él y su distinguida esposa son los dueños de la Universidad de La Voz y ellos hacen programas y estructuran programas y capacitan gente todavía. Y a mí, el presidente de la Unión de Charros del estado de Guanajuato, en este periodo que va a terminar, dura 4 años, le duré ayudando 4 años como coordinador de jueces y locutores del estado de Guanajuato. Yo soy todavía ahorita el coordinador estatal de jueces y locutores del estado de Guanajuato. Nada más puede ser coordinador de jueces o coordinador de locutores. Una u otra, pero si el presidente decide que seas de las dos, puede ser de las dos, porque el que manda es el presidente de cada estado. Claro. Y él me invitó de las dos, entonces soy el único que ha estado en las dos, 4 años y no ha habido otro. Hasta ahorita no, ya va a haber más, porque ya vieron que sí se podía. Sí, pues van a querer. Y ahí tenemos toda esa gente. Y te digo, preparamos toda esa gente, la capacitamos con la Universidad de La Voz y la CEP. Claro. Y ya está preparada. Pues es una trayectoria, yo creo que para el poco tiempo que estamos hablando, se escucha muy sencillo, pero... No, son muchos años. Sí, son muchos años y yo creo que pues también de esfuerzo, sí. Mucho tiempo de estar duro y dale. Duro. Sí, sin detenerse, sin rajarse en realidad. Sí. Y igual yo creo que a nivel histórico, igual si usted nos puede comentar, ¿cómo nace y por qué es tan relevante a nivel histórico, cultural, deportivo la charrería? Entiendo que ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad a partir del 2016, sí. Pero a lo mejor mucho lo vemos por afuera.
la charrería, vemos ya que se visten bonito, que bailan, que esto, que las suertes, pero yo creo que tiene un contexto mucho más atrás, yo creo que desde que llegaron los españoles, de los indígenas, cómo fue creciendo la charrería hasta lo que es hoy patrimonio mundial. Sí, no, efectivamente, la charrería es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Sí. Nosotros, todos, tú, ellos, todos, de alguna u otra manera, vienen de gente del campo. Claro. Todos venimos del campo. Así es. Aunque ya nacimos nuestros papás o ahora nacimos en la ciudad, estamos en la ciudad y nosotros ya no sabemos nada de eso y pasan años y nada, pero la idiosincrasia de México, el deporte nacional por excelencia es la charrería, y registrado y todo a nivel internacional. Es el único país que tiene un deporte propio, ¿sí? Y bien estructurado, ¿eh? Hay reglamentos, hay estatutos, forma de vestir, forma de entrar a charrear, hay diferentes tipos de trajes, ahorita hablaremos de eso. Sí. Entonces, cuando llegaron los españoles trajeron 14 caballos, los que trajeron nada más, y mucha gente cree que con esos caballos ya no, aquí había caballos, pero de otro tipo, más corrientitos y todo, ¿verdad? En la parte que se quedó de México, que se quedó en Estados Unidos, que es todo la frontera, todo eso, había ya caballos salvajes y todo, pero los que trajeron los españoles, a los indígenas cuando los vieron creían que era una sola persona, el caballo y la persona arriba decían que era pero no, ya cuando vieron que se desmontaban y todo. Así empezó en diferentes partes, llegaron a Veracruz, de ahí se fueron moviendo. Aquí el problema que empezaron a ver los españoles es que había conflictos con los aztecas o todo el centro y con las tribus de otros estados. Como había conflictos, se fueron uniendo a los españoles y fue de la manera que conquistaron México, si no, no lo habían conquistado. Solos no hubieran podido los españoles. No, solos no. Los aztecas tenían un dominio tremendo. Aparte, todo lo que tenían los españoles, los aztecas y todas las tribus que vivían, sobre todo Yucatán, los mayas, todo eso, pues era gente muy inteligente. Ya tenían su calendario azteca, ya tenían muchas cosas, preparaban la gente y todo, desde luego, había sectores, pero la gente bien educada, bien preparada, se bañaban 2-3 veces al día, la gente, había agua por donde quiera y todo, y allá era otro tipo, claro. Según las costumbres, creo 8 o 10 días que no se bañaba la gente, pero es cosa de otro rollo. Pero aquí, México estaba bien estructurado. Y fue de la manera que poco a poco se fueron metiendo, se fueron estructurando. Estoy hablando de la época de los españoles. Se fueron metiendo y fue que dominaron y conquistaron. Pero después trajeron gente de allá para el reparto de tierras. Empezaron a dar las encomiendas. Te encomendaban un pedazo de terreno y yo llegaba de otro país y me daban otro pedazo de terreno y como tenemos toda la gente trabajando acá, me iba haciendo de una hacienda. Empezaron las haciendas y se fueron haciendo las haciendas, tenían toda la gente trabajando y yo llegaba como trabajador el fin de semana que me pagaban con maíz y frijol y lo que se cultivaba y les quedaba de ver al patrón y la otra semana le quedaba de ver al patrón y así le iba quedando de ver al patrón y siempre estaba dominado. Siempre trabajaba para el patrón toda mi vida, mis hijos y todos trabajaban. Pero así era durante 300 años. Fue el dominio español. Bueno, en ese dominio español, cuando llegaba el patrón, ellos hacían la fiesta del pueblo. Hacían la fiesta de la Virgen de Guadalupe o la fiesta del patrono. Claro, del pueblo. Santo o algo. Un santo o algo. Hacían su fiesta y en esas fiestas, en esos días empezaban a bajar, había mucho ganado. Empezaban a bajar el ganado para marcarlo, para herrarlo y para cortarle las orejas y ver de qué hacienda era, porque se supone que tenías mucho ganado tú y tenía mucho ganado yo, pero los traíamos en todos esos cerros que eran de los dos y se cruzaba el ganado y ya no sabía cuáles eran tuyos ni cuáles eran míos. Entonces una manera de clasificarlos, los bajaban a los ranchos, a las haciendas, los de el caporal, que el que manejaba toda la hacienda y los empleados, lazaban a los toros, los tiraban y los cerraban, los marcaban de las orejas o los curaban, andaban malos de garrotillo o de algunos gusanos que agarraban en el cerro, ahí los curaban y los volvían a soltar. Pero cuando volvían a bajar ese ganado,
ya decían, mira, este es tuyo, este es mío, este es de acá. Sí. Ya todo estaba clasificado. Entonces ahí se fue organizando todo. Las haciendas con todo lo que tenían, granos y todo en las bodegas, a morir, y oro y todo lo que tenían. Pues cada vez eran más ricos los hacendados. Y hacían esta hacienda y del hijo le hacían la otra hacienda. Y pues México estaba lleno de haciendas, donde quiera. Y ahí fue naciendo la charrería. Bajaban ese ganado. Al bajar el ganado, ya los nativos, criollos o nativos de aquí, ya nacidos en México, lanzaban el toro, lo tumbaban para herrarlo y luego lo montaban. Y era la tradición de que el toro tumbara al jinete. Y le ponían un pretal. Pretal es el lazo que lleva aquí adelantito en la panza. Y el jinete se subía y el toro lo dejaban que se levantara. Al levantarse reparaba y tumbaba, por lo regular tumbaba al jinete. Sí. Y si salía bravo, agárrense, porque correr toda la gente. Sí. Y empezaron con las chamarras y gabanes a torear al toro, el sombrero. Y así nacieron la suerte charra, que es el jineteo de toro. Y así nacieron los jaripeos. Que floreció ahora los jaripeos solo porque lo hacen comercial, pero es una suerte charra de nosotros, que es el jineteo de toro. Y así fue naciendo, pero cuando empezaba la fiesta, que estamos hablando de la fiesta del rancho, la fiesta del pueblo, la fiesta de la hacienda, los que arrendaban los caballos, los potrillos que traían ahí, los arrendaban. Arrendarlo es enseñarlo, educarlo a la rienda en el hocico, que se deje montar el caballo, que se mueva para allá, que se mueva para acá, para atrás, para adelante, para donde le hable uno, con la espuela o con la rienda. Se viene un toro bravo y el caballo, pues lo que quiere es defenderse, pero si tú no lo dejas, no lo mueves con la espuela, el caballo tiene que quedar, llegue el toro y lo puede coronar. Claro. Entonces, protegerse. Para eso arrendaban los caballos. Y esos caballos, venía un toro y le sacaba una vuelta, o daba una vuelta el caballo y todo, bien arrendado. Entonces esos caballos los montaban los patrones. Nada más ellos. O los dueños de la hacienda. Esos caballos, el día de la fiesta, el caballerango empezaba con ese caballo, la fiesta, en los corrales o lienzos, y venía y lo rayaba allí, donde estaba todo el público, lo rayaba y el caballo se iba casi echadito, y se bajaba el caballerango y le decía, patrón, aquí está su caballo. Claro. Entonces ya se bajaba el dueño de la hacienda, se montaba en ese caballo y andaba dirigiendo ahí todo el ambiente de la charreada. Como un trono andante, ¿no? Sí. Él era el que manejaba todo, ya con un caballo arrendado, cada año le arrendaban un caballo, o un año y medio, según cómo estaba, pues tenían muchos caballos. Entonces ahí empezaba la suerte charras. Las suerte charras son 10 suertes. La primera es la cala de caballo, que es la que estoy diciendo, donde le entregaban el caballo y después él dirigía ahí todo. Ahora lo hace una persona que se dice, nosotros le decimos caporal o mayoral. Era la representación de aquel señor, ¿verdad? Es el que lo hace, él va dirigiendo ahí adentro, que no se abra una puerta, que no se salga un toro. Si hay un accidente, que lo atiendan, todo se llama el caporal. Él nomás anda vigilando todas las charlas. Entonces la segunda suerte es la suerte de piales en la manga. La manga es la parte larga que viene y se junta con la ruedita, que es el ruedo. Esa parte larga para allá se llama lienzo. Sí. Y desde allá por el lienzo sacaban una yegua bruta a toda carrera, y se venía a toda carrera, y a la mitad del lienzo el charro se paraba y con la riata le tenía que lazar los cuartos traseros o las patas de atrás de la yegua. Y después de que la lazaba, se le dan vuelta en la cabeza de la silla y le para la velocidad a la yegua. En eso consiste la segunda suerte. ¿Esa dónde nació? Pues nació en esa misma época, porque no nomás cerraban y trataban a los toros, también a las yeguas y a los potros. Claro. Los tenían que herrar, los tenían que cruzar, los tenían que las orejas no, pero la crin y todo lo tuzaban y todo. La crin lo usaban para hacer riatas, lo usaban para muchas cosas en la industria de aquella época. Entonces tuzaban los caballos, los brutos. Sí, los tuzaban de la cola y de la crin en la parte de acá de arriba, etcétera. Entonces los tenían que lazar. ¿Y cómo se divertía nuestra gente? Pues lazándolos para detenerlos. Nomás los detenían y ya estando el potro lazado de las patas, nomás se estira y se estira. Llegaban, se le montaban, lo agarraban de la oreja y se le subían, y luego ya le aflojaban allá la reata y el potro se agarraba reparando. Jaripeo ya andaba. Por lo regular lo tumbaba. Ese es el jineteo de yegua.
Ok, la dos. Ahí nacieron esas dos, pero vamos a empezar otra vez. Empieza el dueño de la fiesta, que es el caporal, el dueño del rancho, de la hacienda. Luego seguían los piales. Sí. La segunda suerte, los piales en el lienzo. La tercera es el coleadero, que consiste en que sale un toro desde allá en la parte de la manga de atrás y una persona a caballo se le pega al toro y le tiene que hacer 3 cosas. Saludarlo es pegarse la mano en la lorenzana, la lorenzana del sombrero. Pegarse la mano en la lorenzana del sombrero es saludar al toro. Luego pachonearlo es darle unas palmadas en el lomo, en la parte de atrás, unas palmadas. Sí. ¿Para qué sirve? Primero, saludarlo y dedicar el toro. La segunda es pachonearlo para quitarle los reparos, porque el tercero es agarrarle la cola. Pero a la hora de agarrar la cola, el toro repara, no se deja y no le puedes agarrar la cola. Y el trayecto de carrera son 6 segundos. Sale el toro y en 6 segundos se acabó el espacio. Si no lo agarras en eso... Tiene que ser todo eso en 6 segundos. En 6 segundos. Máximo 7. Según el caballo como venga corriendo. Y entonces saluda, pachonea y al momento que siente los golpes, el toro viene corriendo, pero se tuerce y le agarra la cola. Al agarrarle la cola, se le enreda en la pierna derecha el charro y le jala a su caballo y da vuelta y tumba al toro. Es la suerte de cola, la tercera suerte charra. Van 3. Consiste, vuelvo a repetirlo, saludar, pachonear, agarrarle la cola, derribarlo en terreno de 60 metros. 60 metros, 6 segundos. En 6 segundos lo tiene que tumbar y si no se acabó ya viene otro. Sí. Hay reglamento, no se puede pasar. Ahí se califican puntos buenos y puntos malos. Ahí no vamos a hablar de eso porque está muy largo. Sí, pero en el reglamento están puntos malos. Luego la siguiente suerte se cierra las puertas del medio y queda el puro ruedo y sigue el jineteo de toro del que ya hablamos. El jineteo de toro, que sale el toro, lo jinetea el jinete, sale de un cajón, lo empieza a jinetear y todo. Luego que ya le quite el pretal, a ese toro se le pone un pretal adelante, en la parte de aquí adelante, y se le pone otro en las verijas, 2 pretales. El pretal de las verijas es para que el toro repare más. Y no puede salir ahorita por reglamento sin pretal. Si no trae ese pretal de las verijas es 0. La calificación, y si no tiene que salir. Y hay toros muy buenos pues, que normalmente tumban al jinete. Y si no, pues se le queda y todo. Y ya se baja, se desmonta. Y luego entran 3 personas, por eso se llama terna. Entran 3 personas a caballo desde que empieza a jinetear o ya están las 3 personas ahí. No se pueden meter a ayudarle porque ya salen bravos. Hasta que suceda algo. Salvo que ya esté en peligro, se meten. Pero por reglamento no se pueden meter a esas 3 personas a ayudarle hasta que le quite el pretal de atrás, el verijero, que es el que hace que repare el toro. Y para que se calme y se termina. Cuando se lo quite, el toro se calma, ya nomás empieza a correr. Entonces se meten a esos 3. Dice el juez, adelante, pueden pasar a proteger al charro. Para que sí. Entonces ya entran con las sogas. Ellos hacen su floreo. Hay un floreo que se hace a pie y a caballo, pero un floreo muy elegante, que son de 15, 16 puntos, más de donde empieza el floreo y todo. Y el primer charro que suelta lo tendrá que lazar de la cabeza, o sea, de los cuernos o del pescuezo, porque si no tiene cuerno, lo tendrá que lazar del pescuezo. Y luego el otro charro, el segundo, hace su floreo y lo tendrá que lazar de las patas traseras. Les tiran a caballo, el toro cae y luego en ese momento se para el tiempo. Ahorita son 8 minutos. Máximo. Desde que sale el toro, sale el toro y hasta que lo tumban. Y ya le quitan el lazo de la cabeza y todos los jinetes y ya se acabó la terna. Se llega a la siguiente suerte. Tienen 2 oportunidades cada charro. Hay veces que al principio lo lazan, pero si el toro es muy bravo o algo, no lo puede lazar, tiene otra oportunidad. Y el otro tiene otra oportunidad, son 3. Uno ya lo trae de la cabeza, pero estos tienen 2 y 2. Si este no lo agarra, le tira este. Si no lo agarra, vuelve a tirar este. Y si no lo agarra, ya tira el otro. Y si no lo agarra, lo tienen que soltar. Ya se acabó, quedó en 0. Quedó en 0 esa. Y luego nos vamos a la siguiente suerte. La siguiente suerte es el jineteo de yegua bruta. En el cajón meten una yegua bruta que no está manoseada. Manoseada es que la hayan agarrado de la crin o algo. Las yeguas libre. No se dejan hacer nada. La meten en un cajón, ahí sí la agarran
la pretalan, le ponen los 2 vergueros para que repare, Sí. le sube el jinete y sale la yegua reparando. Difícil, duro, ¿no? Hay veces que se azota, se dan vuelta en el suelo y se levantan reparando, ¿no? Eso es tremendo. No, o sea, es también, peligroso de alguna manera. No, es peligroso. Mucha gente se ha quebrado piernas atrás y todo. Y aparte de peligroso, en esas yeguas corren el riesgo de que normalmente el jinete en una yegua de esas se cae, pero hay gente que se les ha quedado a vuelta a la toro y da vuelta arriba de él. Sigue jineteando. Entonces, terminando de jinetear, ya dejan la yegua sola, ¿sí? La echan a los corrales, sí, y pasan otra yegua bruta para las manganas a pie. Es la siguiente suerte. Manganas a pie es la suerte que te digo que yo hacía. Yo hacía la terna de los toros, yo lanzaba a caballo. Y la de a pie. Y las de a pie. Entonces el de a pie entra a un charro, se para a 4 metros del ruedo. Está el ruedo y hay una rayita que ponen otro círculo a 4 metros. Sí. Él se para fuera de la raya de 4 metros, se pone a florear su riata y le dan vuelta a la yegua a los otros arriadores a fuerza de carrera. Le dan vuelta que pase y en la segunda vuelta la tiene que lazar de las manos, a la yegua, en la parte de adelante. La laza de las manos y a toda carrera se avienta la riata al cuadril y la tumba. Así es como es la suerte. Se puede amarrar del cuello. Pero es más difícil. Sí, es más difícil y peligroso. Sí. Porque a fuerza de carrera. Claro, lo va a jalar. Imagínate 400 kilos más la velocidad. Sí. Multiplica la velocidad por la. No, por y la peso. fuerza que tiene un humano versus un caballo, no. No más que ahí la ventaja entre las matemáticas. La ventaja es que es en un círculo. La yegua va corriendo en círculos. Si tú le jalas al hilo, adentro, si le jalas al hilo, te lleva arrastrando. La yegua no le haces nada. Pero si la vas dejando que haga ángulo, cuando hace el ángulo, la agarras así atravesada. Al momento que te dejas caer, la agarras del lado y la yegua da vuelta, se cae. Porque la estás agarrando. Sí, es el ángulo, pues. Sí. Yo allí le agarré mucho porque pues yo como manejaba eso, sí. Pues yo nunca le jalaba derecho. Sabía dónde sin... No, me tumbaba. Pero sin tanto esfuerzo, sabía dónde sin lastimarse. Ya nomás veía dónde ya iba, donde yo la tumbaba y ahí le jalaba y volaba la yegua. En tu casa tengo una foto, ahí a lo mejor la has visto, tengo una foto que fui a un campeonato a Puebla y estoy yo donde tumbo la yegua está en el aire, la yegua se ve allá como 1 metro arriba. El momento que le jala, la yegua le jala las manos y por la velocidad, pues sube. Claro. Pero en ese momento que sube, le aflojas. Ya no pues porque lo jalaría de todos modos. Me jalaría, entonces ya cae el animal. Yo tengo una foto ahí que me la tomó un fotógrafo muy bueno. Sí. Y total, esas son las manganas a pie. Pero te decía que se amarran del cuello. Se amarran de la cintura. ¿Sí? Se amarran de un pie o se amarran de los 2 pies. Son 4 formas de tumbar la yegua. Y ahorita para tumbarla. Y el chascarrillo que dice uno cuando está de locutor, explica uno a la gente, hay que explicar la suerte charras. Estás explicando a la gente que va por primera vez al lienzo, le dices que en qué consiste la suerte. Y aparte que le dices eso, le dices cómo se va a agarrar. Yo normalmente les digo que si se amarra de un pie, es el tirón de la flecha, así se llama. Si se amarra de los 2, es el tirón de la muerte, porque va a agarrar así, igual que la yegua. Claro, si se amarra del cuello, es el tirón del ahorcado. Y si se amarra a mi hermana, es mi cuñada. Sí. La siguiente suerte es las manganas a caballo. Las 7. Sí, las manganas a caballo. La 8. 8, sí. La 8 es las manganas a caballo. Entonces, las manganas a caballo consiste también en hacer el floreo a caballo, todo el floreo, resortes, cambios, espejos, pasarse la riata por aquí, etcétera, etcétera. Ahí están explicados todos los. Y la yegua te la llevan a toda carrera. Los otros 2 o 3 te la llevan a carrera. Cuando pase, el charro le manda la riata, le tiene que lazar las manos y le baja vueltas a la cabeza de la silla. Le deja chorrear. Igual donde ve el ángulo, le jala y la tumba. Esas son las manganas a caballo. Él la tiene que tumbar dándole vueltas en la cabeza de la silla. Así. Y la otra, y luego la 10 es el paso de la muerte, que consiste en pasarse de un caballo manso, el caballo donde anda el charro, a un caballo bruto. Sí. Entonces, le abren del cajón, sacan la yegua bruta y se la llevan arreando y la va cuidando el charro que le va a brincar y tiene distancias que
que cada distancia tiene puntos adicionales. Donde veo el oportuno que se le puede brincar, le brinca y le cae en el lomo a la yegua, bruta y todo, se faja el reparo, la yegua por lo regular lo tumba, Sí. y hay veces que almas mansas no lo tumba. Y mucha gente corren el riesgo de que va adelante la yegua, le brinca y atrás vienen 3 corriendo a caballo y en una distancia de ahí de 1 metro no pueden parar un caballo. Entonces lo pasan, lo pisotean y todo. Claro. Por eso se llama el paso de la muerte. Varias gentes hay las que han hacerlo matado. Bien, si no se hace bien. Las han matado, sí. Y otros nomás se quiebran o algo, pero pues es un riesgo. Esta suerte charra son riesgos. No es tan fácil, difíciles, no cualquiera. Esas son las 10 suertes charras. Fíjese, estaba viendo que obviamente ya ha cambiado también la charrería desde los hacendarios, que económicamente podían ellos tener ese tipo de caballos. La vestimenta también fue evolucionando a lo que tenemos ahorita, que ahorita nos podría explicar un poco qué tan fácil o qué tan difícil es ser charro. Y va ligado que también últimamente al inicio no había escaramuzas, también evolucionó la idea de las escaramuzas. Sí, por la familia. Así es. La familia, y yo estoy en la charrería metido y tengo una hija, 2 hijas, y quiero que mis hijas también sean charras, pues las meto a la escaramuza. Y ahí empieza. Mira, es difícil, el deporte no es un deporte fácil ni económico, es un deporte caro, ¿sí? Es un deporte caro, pero precisamente de ahí se clasifican los trajes. Hay trajes de faena, que nada más es un pantalón sin adornos, nomás charro, con el corte charro, con las bolsas hacia los lados, sin bolsas atrás, no debe llevar bolsas atrás. No te lleva adorno de nada, y una camisa, como la que tú traes, una camisa y un moño, espuelas, sombrero, y así puedes charrear. Es el más sencillo y el más económico. Es el más económico y es el que decimos que es el traje de faena. También lo usamos nosotros, porque no quiero maltratar un traje de estos. Claro. Me pongo ese. Entonces, a ese traje tienen acceso los caballerangos, tienen acceso uno que va entrando, que no va a gastar. Pues con ese traje puede entrar a charrear y no es muy caro. Y ya conforme sube, son trajes de faena, de gala, de media gala, perdón. Los de media gala tienen nada más 4 botones aquí a los lados, no sé si alcanza a ver la cámara, más 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3, 4 y para abajo ya no hay nada, se llaman media gala. Y lo de arriba así, todo esto de arriba así. Y luego tiene el traje de gala. El de gala es similar al que traigo, más o menos, pero para andar en el lienzo, porque hay un traje de gala para ir a las fiestas y ese traje de gala es negro, como si fuera de etiqueta, con moños blancos, sombrero blanco. Este es un sombrero para gala, que traigo, y este es el traje de gala. O sea, siempre son oscuros, ¿no? Como que sí, negro, tiene que ser negro, negro, y con un cinto negro de gamuza negra. Sí, es esto, bota negra, pantalón negro, chaleco negro, saco negro y y sombrero blanco, como está aquí, galoneado. Galoneado es que tiene esa parte ahí alrededor, se llama galón. ¿Es costoso o qué tanto puede llegar a costar un traje hay de gala? Mira, ya un traje de gala sí está costoso, porque hay sombreros, por ejemplo, este sombrero vale como 25,000 pesos. El puro sombrero. Sí, el puro sombrero. Entonces, ya un traje también vale 25,000 pesos ahorita, Pero antes ponle que con unos 10, 12,000 pesos comprabas traje y sombrero. Pues sí, pero antes sí. Pero de todos modos. Ahorita con 50 la hago, nada más para vestirme. Ahorita hay trajes, lo sigue el de gran gala. Hay otro. Son 4. El de gran gala es un traje también negro, pero él lleva todo esto de gala hasta la parte de abajo. Puede ser de plata, estos botones de plata, o puede ser botones de oro. Incluso los chapetones puede ser de plata o puede ser de oro. Es de gran gala, son trajes muy caros, más de 100,000 pesos. Hay mucha gente que le gusta andar bien vestida y tiene dinero y puede andar así. Puede andar así, tiene mucho dinero y puede andar así. Los sombreros, 50, 60,000 pesos. Así es. Están galoneados también de hilo de oro, los sombreros. Todo esto es galoneado de hilo de oro. Sí, para está muy bonito. que luzca. Entonces, ese es el traje más caro. Entonces, como ves, es un deporte caro, no es un deporte barato. Pero puede haber entrada a ese deporte. ¿Cómo? Pues usando el traje, el de faena. El traje de faena, no hay ningún problema para usarlo.
y entra. No más que eso sí, hay un reglamento. Si tú estás dentro de un equipo charro y estás dentro de la Federación Mexicana de Charrería, tienes que vestir de esa manera, hay un reglamento. Claro. No puedes andar con traje con cachucha o con tenis, con zapatos de eso. No. Tienes que andar con zapatos. Vamos a hacerlo bien. Tienes que andar con zapatos como indica la charrería. Y así entras a charrear. Y la otra, ahí se clasifican pues los trajes. Igual en las escaramuzas es traje de faena, el que usan, los trajes que son unos vestidos anchotes y todo como se montan a caballo, es el traje de faena, ellas con ese charrear. Pero también pueden charrear con un traje de gala. Uy. Es una falda con adornos hasta acá a los lados. Ellas montan a mujeriegas. Mujeriegas es que llevan un pie arriba de la montura. La montura de ella se llama albarda. Y está abierta de la parte, la de nosotros tiene una cabeza de silla. Y la de ella está abierta en la cabeza de la silla. Una pierna de ellas va ahí y la otra va en el estribo. Y se llama mujeriegas, así se montar a mujeriegas. Entonces pueden traer el vestido ese ampón que tapan hasta la enanca del caballo, o pueden traer el otro de gala que van con falda y todo chaleco. Me permite y todo, lucir también el vestido. pero luce bastante la falda, la gala y todo eso, lo que ya. Y hay otro de gran gala o gala que lo usan en los bailes para las coronaciones. Son trajes muy adornados, igual con adornos de o de plata, oro, pero con falda. Ellas salen con falda, su chaleco y su saco. Claro. Y hay otro muy bonito que se caracteriza también para reinas y todo, que se llama China Poblana. Ese es muy colorido. Con ese también pueden coronar una reina, es muy elegante. Y hay una historia grande de la China Poblana, ¿no? Nomás te digo que es de Puebla, es una gente que venía de otro país y ahí se crió desde chiquita en Puebla, hizo sus trajes ella, los bordó y entonces pues China Poblana. Ahí la vendieron, a la niña esa la vendieron desde chiquita, va a caer ahí, hay una historia muy bonita de eso y ella empezó a crear sus trajes. Entonces, el traje de la China Poblana, y ahorita es un traje de los más elegantes que tiene la charrería. Costoso también. Costoso. Sí, claro. Y ese sí lleva hasta abajo la falda y todo, pero aquí puedes ver de hilo de oro una águila, puedes ver las ruinas de los aztecas, puedes ver un escudo. Claro, va mezclado pues con la cultura. Va mezclado con la cultura, pero bordado, con hilo de oro. Y tú lo ves y va mezclado con la cultura de nosotros, mexicana, y la charrería. Sí, este es un traje muy elegante. Está impresionante por los niveles tanto económicos, educativos, de deportivos, que tiene que tener altos estándares en muchas áreas para poder manejar y mantenerse en la charrería, obviamente. Otra cosa muy importante que quiero mencionar ya de esto, porque me estás preguntando de la economía y todo. Quiero decirte que incluso se tomó la decisión hace muchos años. Antes se cobraba 5 pesos o algo. Y hace muchos años, no me acuerdo, 30 o más años, se tomó la decisión, al menos en Michoacán y en todo el país, pero se tomó la decisión de que no se cobraran en las charreas porque son eventos familiares. Te venden ahí comida o tacos, pero no te cobran entrada. Toda la pagan los charros. La charrea la pagan los charros. Me refiero a la renta de ganado, la renta de yegua. Mueven sus caballos, traen sus caballos a la charreada, las monturas, algunas sencillas, otras muy caras, las riatas, los trajes, los sombreros, todo, cada quien compra sus cosas. Sí, claro. Y entra charrea, pero al público gratis. Así es, que no se le cobre. Y más en los eventos de estatales y nacionales, si tú vas vestido de charro no te cobran entrada. Y además del público sí le cobran una entrada para gastos. Pero si tú vas en ese evento estatal vestido de charro no te cobran. Entras gratis, nomás lo consumes allá. Hay que comprar uno. Sí, y fíjate, esa es la parte económica. Hace muchos años yo veía la necesidad, cuando yo era directivo de aquí, que duré 25 años, veía la necesidad de traer un congreso y campeonato nacional charro. Aquí se han hecho 3, 2 los hizo tu servidor, con un grupo de amigos de regionales de Valladolid, un grupo de amigos, tu servidor, al frente, y otro lo hicieron hace 3 años el gobierno del estado. Esos campeonatos sí dejan derrama económica a la ciudad y al pueblo donde se hace.
Quiero que sepas que anteriormente se peleaban por un campeonato nacional. Y para acá, para Michoacán, para otros estados, pues ni volteaban a ver. Casi era Jalisco, era Hidalgo o era México. Y algún otro por allá, y volvía a dar vuelta ahí. Y a veces había un lienzo grandecito en Zacatecas, ahí nada más. Claro. Entonces empezamos a levantar la mano varios, pero no nos tomaban en cuenta ni nos pelaban. Entonces hicieron, dentro de los estatutos, hizo un apartado donde dice que para que tú pidas un campeonato nacional charro tienes que tener un lienzo de 5,500 personas cómodamente sentadas. Entonces ahí se pararon muchos, dijeron, bueno, pues no tenemos un lienzo del... Aquí Morelia caben 2,500 gentes, el que está aquí abajo. Entonces, 5,500 gentes cómodamente sentadas, estacionamientos, caballerizas, todo eso, pues era una inversión grande. Sí, pero yo como andaba en muchas partes de la República, donde íbamos a los campeonatos, tantos años y todo que han dado. En esa época estaba de gobernador el licenciado Tinoco Rubí. Okay. Entonces, estando de gobernador, me acuerdo que me lo encontré en Hidalgo. Él era compadre de los Rojo Lugo. Hidalgo era gobernador, uno de los Rojo Lugo en Hidalgo. Y yo estaba narrando ahí la charreada. Y lo vi que estaba ahí, lo saludé en el micrófono y todo, y le dije, yo vengo de Michoacán y todo. No me conocían, y yo sí lo conocía, pues gobernador, sí. Pero él a mí no me conocía, a lo mejor había en aquel entonces, podido aumentar. Y le dijo, entre compadres, le dijo, le dice Rojo Lugo al licenciado Tinoco, deberías de llevarte un campeonato para allá, hay mucha derrama económica, siendo gobernadores. Dice, mira, vienen unas 6,000 o 7,000 gentes, en aquel entonces todavía más, pero en aquel entonces 6,000, 7,000 gentes diarios a la ciudad. Sí. Imagínate, los hoteles, no te alcanzan los hoteles, tienes que mandar gente a otro lado. Así es. Y la comida, la derrama, los taxistas, el avión, la gasolina, todo. Es una derrama tremenda, millones y millones de pesos que se quedan en derrama en la ciudad. Inviertes, pero le das trabajo a todo el pueblo, a toda la ciudad. Y si, por ejemplo, aquí, mira, ahorita no hay hoteles en Pachuca, era en Pachuca. Perdón, no hay hoteles. Y apenas vamos en tantos días. Entonces tiene que irse la gente a quedar a otros lados. Todo. Y sí, pero aquí, ¿cómo le hago para eso? Dice, pues, no tienes problemas. Dice, ¿ves aquel que está hablando en el micrófono? A ese lo conoce toda la gente. Y a través de él, que puede convencer mucha gente y presidentes, él es el presidente de la Unión de Charros del estado de Michoacán. Don Humberto era charro, entonces por eso me conocía a mí muy bien. Yo amigo de todos ellos, o soy. Y me acuerdo que ya llegando acá, en la comida me habló y me fui a sentar ahí con ellos a comer y me platicó. Y ya don Humberto dijo, ¿por qué no le ayudas a el gobernador? Le dije, bueno, para conseguir un nacional se necesita un lienzo de tantas personas. Y dice, pues él que lo haga y todo, platiquen, hombre, todo. Y me dijo, vaya la semana que entra a hablar conmigo y platicamos eso con detalle. Ya me platicó mi compa y vamos. Entonces, yo fui a platicar. Y le comenté de todo y la derrama, la gente que iba a venir y todo. Y ya dijo, se le iluminó la vista. Digo, en ese tiempo, él traía problemas con los hoteles porque no venía mucha gente. Y aquí ha sido siempre turístico y no sé qué pasó en esa época, no había mucha gente a todos los hoteles. Y le dije, mire, se van a llenar todos los hoteles y tantos días, 22 días los va a tener que, todo el mes, que vienen antes y después. Entonces, claro. Y le pareció bien la idea. Le dije, ¿y la inversión? Pues no tengo idea ahorita cuánto. Yo puedo diseñar el lienzo y todo. Y dice, pues haga todo eso y luego viene a platicar conmigo. Y ya empecé a hacer todo eso. Pero para esto, yo estaba yendo a otros estados a calificar o de locutor. Y ya le decía a fulano. Y yo era el coordinador de todos los locutores del país. Y le decía a los locutores del país, empiécenme a mover todo el país, en donde vamos a pedirlo para Morelia y así todo eso. Entonces, sorpresa, le empezaba a decir a la gente, no, a Michoacán no, nosotros no vamos, llueve. Nos han invitado ahí los Valladolid y los de Morelia. Valladolid es los que estábamos en el pabellón, Asociación de Charros Regionales Valladolid. Yo pertenezco a esa asociación, incluso soy el presidente de esa asociación. Decía, nos invitan a su torneo y siempre llueve, un mojadero de riatas y todo. Está abierto todo. Entonces, y nosotros hacíamos todo el torneo en la época de la feria. La feria era en mayo. Entonces hacíamos nuestro torneo bien lucido, todos los días había charreadas, todo,
pero llegaba al agua y así se ponía, mira, más o menos así de agua adentro del ruedo. Pues que ni de chiste. Y ya se acababa el torneo y hasta otro día a ver si no llovía y así. Y los que ya venían, los que ya se iban, no charreaban nomás el gasto y así estábamos. Pero eso fue año con año, año con año. Y el grupo de la Asociación de Charros Valladolid, los socios, pues decían, tenemos que cambiar de fechas. Pero si cambiábamos de fecha, la gente no venía a charrear. Hay que aprovechar la feria. Las actividades. Y la gente de aquí no iba. Entonces me di a la tarea de diseñar un lienzo techado. Yo soy el creador, con todo respeto se ha dicho. Sí. Soy el creador de los lienzos techados. El lienzo del pabellón es el primer lienzo techado del país. Ok. Es el primer y lo creó tu servidor. Sigue siendo la administración de Tinoco, ¿verdad? En la administración de Tinoco. Entonces yo hice el proyecto y todo. Y se lo presentamos al licenciado y le pareció bueno, pero había que hacer campaña en todo el país para que la gente viniese. Entonces teníamos todo el lienzo hecho, con gradas y todo, y le teníamos un gorrito porque nos andábamos en avión en diferentes estados a promoverlo. Llegábamos, lo promovíamos y luego le poníamos el gorrito al lienzo y ya estaba techado. Pero mucha gente, no se diga Monterrey, Saltillo, del norte, y del sur, me tildaban de loco. Dice, ese Apolonio está loco, hombre. ¿Cuándo ha visto un lienzo techado? No, está loco, ese no. Y así me tildaban y todo, pero yo tenía fe en lo que estaba haciendo. Porque dije, en el momento que techemos el lienzo, no se va a mojar la reata, ni los caballos, ni las monturas, ni los charros, ni la gente. Sí, es una competencia más sana, sin tantos accidentes. Entonces le empezamos a promoverlo y que ganamos, que la gente creía en nosotros y ganamos eso. Y el compromiso con el gobernador era que si yo ganaba con mi grupo de amigos que andábamos promoviendo el campeonato, porque había otro postor de Guanajuato, de León, y andábamos los dos. Y si yo ganaba el campeonato, el gobierno hacía el lienzo. Y entonces ganamos el campeonato, pues ahora sí a darle. Y ahí está, y fue que se hizo el lienzo. Y ahí hay mucha historia del lienzo. También lo puedo decir porque es muy largo. Pero total, se hizo el lienzo. Y cuando vinieron los charros, el primero que vino a la inauguración fue Vicente Fernández, en paz descanse. Y llegó y dijo, oye, Apolonio, pues ¿esto qué es o qué? Mira nomás. Sí, tampoco estaba acostumbrado. Dice, no sabía, nadie sabía. El primer lienzo techado del país. Ahorita hay como 95 lienzos techados en todo el país. Ahorita. No, pues tuvieron que pasar muchos artistas. O sea, usted conoce muchos artistas también por su trayectoria y por el lienzo, ¿no? Conoció a Joan Sebastián, soy compadre del Cheque Peña. Sí. Conozco muchos. Gallo de Oro. Todos esos artistas y muchos años, eventos. Pero a lo que voy es a esto, que Vicente dijo, yo voy a hacer un lienzo como este, nomás más grande, para que quepan unas 14,000 gentes para sus eventos. Y lo hizo techado. La mitad del lienzo charro de Vicente es una copia del pabellón Don Vasco. Yo les presté mis planos. La mitad. Todo lo demás ya no. Le metió. Sí, soy amigo del ingeniero que lo hizo. Aquí vinieron a tomar fotos. Aquí han venido al pabellón infinidad de gente a tomar fotos. Yo les doy una copia de plano si quieren. Sí, no lo pueden hacer como este porque es muy costoso y muy grande, pero tiene muchas ventajas. Tenemos unos corrales que diseñamos en aquel entonces, abajo del palco. Anteriormente, para sacar una yegua y un toro, sacarlo de allá del corral duraba media hora o más, porque andaba entre todos los animales. ¿No? Hay que sacar ese para jinetearlo. ¿Cómo lo sacabas? Si estaba entre 20 toros. Sí, separar todo. Separarlas, se metían y todo. Entonces yo creé y diseñé 6 corrales chiquitos de 2x3 a un ladito del palco ahí, donde separabas de los 3 equipos que iban a charrear. Separábamos las yeguas de cada equipo y los toros de reparo de cada equipo. Para que estén listos ahí cuando se ya a la hora que me tocaba a mí jinetear el toro, no andaban sacando el toro de allá. Nomás le abrían esa puerta y salía el toro. Rápido. Y vámonos. Entonces eso ya lo tiene casi todo el país y esa fue una creación de nosotros, de tu servidor. La puerta del medio, todas las puertas del medio se abren a 2 hojas así. Y luego se cierran. Sí. Se abre la puerta y se cierra. Aquí había un problema. Al momento que se abría la puerta, tapaba 5 palcos. Y lo más caro era los 5 palcos, los palcos, lo más caro para el evento. Pagaron más para ver. Exacto. ¿Y cómo le hacíamos? Pues la gente decía, oye, ¿cómo te va a pagar tanto el torneo? Y si no estoy viendo nada lo de la manga. Entonces, un día se nos ocurrió, pensábamos todos los días cómo hacer, se nos ocurrió que las puertas
se unieran del centro y se abriera toda la puerta para acá. Hacia adentro. Hacia adentro del lienzo. Sí, sin tapar a nadie. Del ruedo, o hacia el lienzo, o al lienzo, o al lado de otro. Pero a un solo lado se cuenta que en vez de mover 2 hojas, mueves una completita. Pero también fue beneficio, porque en la suerte de los piales le tienes que agregar una estructura a la puerta, porque al abrir la puerta, como es la mitad del ruedo, la yegua viene y se puede regresar ahí y romper la riata. Okay. Tienes que ponerle una estructura para que la yegua se vaya hasta 90 metros. Derechito encaminarla. Y esta, corriendo pues con la riata. Y esta puerta, al abrirla, cubría todo ese pedazo. Entonces ya no teníamos que poner estructura, nomás se abría la puerta y se cerraba. Sí, hacía pasillo eso. Hubo muchas ventajas, ¿eh? Y de ahí te puedo decir varias. Allá los corrales sí, de atrás, los chud, hicimos muchas cosas. Entonces todo eso, y gracias a que nos hizo caso el licenciado Tinoco Ruiz. Sí, por algo hay que empezar y hay que estarle duro y darle duro hasta que... Y te digo, nada más para terminar este tema de los lienzos, cuando se trajo ese campeonato, el primero el 99, fue el primer campeonato nacional charro que se inauguró el pabellón Don Vasco, no había hoteles para que cupiese la gente, tuvimos que mandar gente a Moroleón, a Pátzcuaro, a Uruapan, aquí lo más cercano, a rentar cuartos. Y ahí está la Secretaría de Turismo, ellos llevaban la estadística, la Secretaría de Turismo, y decían, tienes razón, Apolonio. Con todo y animales también, hay que buscar lugares donde... No, animales hicimos lo siguiente, hicimos una distribución en los lienzos más cercanos, de aquí, les pedimos el apoyo, toda la gente y la charrería del Estado colaboró, todos colaboraron. Tráeme 2 asociaciones acá, tráeme tantas acá. Nacional aquí, ¿cómo no? Corrales aquí, corrales allá, el jardincito, fue un corral de charros de Saltillo, ahí estuvieron como un mes, pero era un corral nada más, ya después hizo lo que está ahí, pero ese terreno era un corral y ahí amarraban caballos alrededor y todo, caballerizas hechizas. Y así como ese lugar, había varios, y dejó una derrama económica muy grande. En aquel entonces unos 600 millones de pesos. No, y fue de aquel entonces. En aquellos años. Sí es inversión trabajar este deporte, o sea, fomentarlo. Pues casi en ese evento se pagó el pabellón. Sí. Luego en el 2007 se hizo otro. Sí. Y también igual con mucho éxito. Pues hay que traer el otro. Y hay temas pendientes. Yo creo que esto va a dar para muchísimo más y ojalá les guste, porque también tenía en mente, seguir trabajando un poquito las escaramuzas, los tipos de caballos. Existe el torneo de millonarios, que es otro nivel de torneo más económico, con derrama económica más fuerte, pero también inversión más fuerte. Sí. Una de las que quisiéramos trabajar, o uno de los temas o preguntas es, ahorita las nuevas generaciones, pues muy digitales, obviamente, estamos trabajando el podcast y creo yo que de alguna manera la charrería se ha estado olvidando, así como muchos otros deportes o muchas partes de la cultura, y los deportes siguen evolucionando. Pensando todo esto y con todo el conocimiento que usted tiene de vida sobre esto, ¿qué mensaje pudiéramos dejar para las nuevas generaciones? Pues mira, es muy importante esta pregunta. Nosotros creíamos que conforme iba avanzando la tecnología, pues iba olvidando, porque como tú dices, se canaliza a las chavos a otras cosas, pero la charrería tiene muchas cosas. Tiene cultura, tiene artesanías, que son las monturas, los arreos charros, todo lo que lleva el caballo, la silla, los frenos, los cinchos, todo. Toda esa gente que trabaja en eso, hay gente que hace cinchos, gente que hace puras cabezadas. Familias que trabajan, que viven de eso. Familias viven de eso. Bueno, pues ahora gracias a las redes sociales creció como un 200-300 más. El negocio. Crecieron los negocios, porque ahora tú querías traer una cuarta en la navaja o en tu llavero. En internet y la pido. Aquí en tu llavero, mira. Sí. Con internet la pides y te mandan las cuartitas. Querías traer una tejana, ahora te mandan las tejanas. Claro, la medida y más económico y todo. Antes querías una tejana de las antiguas, tenías que ir a Estados Unidos, a Texas, a comprarla. Más costoso. El viaje, más lo que te costaba. Te la mandan y todo. Y los artesanos siguen trabajando. Una. La otra, gracias a las redes sociales que se están metiendo y la difusión, se está dando la difusión a través del internet. Alguna charreada se difunde, entonces la difunde con otro de otro estado y con el otro. Se apoyan de todo. Entonces se apoya y mucha gente. Entonces mucha gente no conoce y está yendo a las charreadas. Claro. Y mucha gente
que no puede ir la está viendo por el internet. Así es. Ahorita están viendo la final, nacional. el campeonato final de nacional lo están viendo por internet. Muchos los traen en su celular. Sí, voy a ver esta charreada, va a entrar un equipo de nosotros y lo está viendo. Sí, no, y hay canales y todo para. Y todo, entonces se está promoviendo. Yo pienso que lo que hicimos en aquel entonces de capacitar tanto locutor, ahorita hay locutores para todo. Sí, hay jueces para todo. Bueno. Y aparte, mucha gente estamos haciendo escuela, se pretende en esta administración que va a entrar, hacer escuela en diferentes estados de la República Mexicana para que los jóvenes, los niños a partir de 16 años se metan ya sea como instructores de escaramuzas. Hay instructores de escaramuzas hombres y mujeres, instructores de charrería, instructores para locutores, para jueces, y esa camada que viene a vuelta de 2, 3 años sean los locutores del futuro, claro. o los jueces del futuro. No, todo eso se está haciendo ya. No, pues ojalá les interese a la gente acercarse tantito, ya sé si quieren. Que se acerquen a una asociación. Así es, exactamente. Y la más cercana que tengan en su lugar de residencia, y ahí van a encontrar información donde es lo más cerca donde va a haber esos cursos. Claro. Y pueden asistir. Claro. Tenemos ya por resumen que, bueno, usted estuvo en el baile, una faceta, otra faceta de maestro, otra faceta de charro, de locutor, de juez. Y hay una que me gustaría cerrar declamando la poesía. Entonces, porque incluso hay grabaciones, hay mucha historia también detrás de. Yo creo que va pegado con la locución de alguna manera, pero ha hecho mucho ruido. Bueno, aquí en Michoacán, me imagino que también en el Bajío, los poemas que usted declama, pero en la manera también en que lo hace, y he visto muchas grabaciones en YouTube en todos lados. Sí. Entonces, si nos hace el favor. Sí, cómo no, un breve comentario. Fíjate que cuando yo empecé, yo decía muchos dichos charros. Yeah. Y empecé con dichos donde iba a las charreadas y decía dichos. En la locución ya dentro del locutor, dentro de las charreadas, porque yo veía que a la gente le gustaban los dichos. Sí. Yo nunca he estudiado poesía, yo lo digo como me gusta a mí, como yo la siento, y a la gente le gusta, pues ya tengo 5 discos grabados de poemas. Entonces, porque la gente me pide y todo. Y yo decía dichos, por ejemplo, llegaba al empezar la charreada, decía este verso, siempre decía: no hay tierra como mi tierra, ni patria como la mía, ni cosa que sea más bella que la hermosa charrería. Y con eso empezaba. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos. Y empezaba. El intro. Y luego entrábamos al lienzo, al ruedo allí, estaba lleno de gente, muchachas, familias y todo, y matrimonios. Y luego ya empezaba yo: señorita, sí, usted, pues estaba así de lleno. ¿A quién le decía? No se sabía quién. Todos volteaban, Todos volteaban. Sí, señorita. Yo nomás le hacía así: señorita. Sí, usted. ¿A quién? Pues había 300 ahí. Sí, claro, de frente. Y el verso es este: señorita, cuando me muera, haga de mi barro un jarro. Si tiene sed en él beba. Si en los labios se le pegan, son los besos de este charro. Y así como eso, pues decía muchos dichos. En toda la charreada. Claro. Decía para el jineteo de yegua, para el de toro, para el charro. Y en las colas decía, por ejemplo, en las manganas, en todo decía. Y la gente al salir me decían: oiga, ingeniero, ¿no me puede anotar ese verso que dijo ahí? Y a veces otro, y un anotadero, dije: no, pues tengo que grabarlos mejor. Sí, claro. Entonces de ahí tomé la decisión de grabarlos. En un disco vienen muchos dichos de esos, porque dije: voy a grabar unos de dichos y otros de poemas. Y entonces empecé, dije: si me empiezo a grabar. Y cuando fui a grabar, me dice: ¿por qué no graba poemas? Hombre, pues tiene buena voz, gracias, un poema. Y ya dije: bueno, pues órale. Y empecé a grabar y grabé el primer disco. Aquí en Morelia, en los estudios del Buki, ahí empecé a grabar. Sí. No, pues vi que salió bien y a la gente le gustó y ahí se fueron y ya llevo 5. Y con mucho gusto cerramos con este poema. Sí, se puede, por favor. Este poema es dedicado a todas las personas que tienen su pareja, su novia, su amiga y todo. Y está muy chiquito el poema. Muy chiquito, pero muy bonito. Se titula Cuando me digas que sí. Dice: mi chaparrera piteada la haría por una mirada.
sombrero, gabán y lazo, tan solo por un abrazo. Y para besarte a ti sola, caballo, silla y pistola. Quiero que seas en mi vida la presencia más querida. Quiero que seas mi futuro. Y quiero vivir seguro de que seas feliz conmigo, al igual que yo contigo. Es por eso que aquí vengo a ofrecerte lo que tengo. Es por eso que aquí estoy, para darte lo que soy. Todo será para ti cuando me digas que sí. Otro, échale. Otro bonito. Este otro, con gusto lo digo, era cuando yo tuve una vivencia en Tabasco. Cuando salí de maestro de danza, fui a Yucatán y luego me vine a Tabasco, interinatos en el Seguro Social, los teatros del Seguro Social. Y en el teatro de Tabasco estaba dando clases de danza. Iba toda la gente en la tarde a tomar clases de danza. Era un interinato por 3 meses. Y ahí iba muchas mujeres muy hermosas, pero había una en especial, hermosísima de cuerpo, de cara y todo, así media trigueña y todo, del tipo de gente de allá. Yo pues estaba chavo y todo, pues tranquilo, porque no sabía cómo andaban las cosas y me podía poner muy guapo. Entonces llegaba y la traía perdónenme, la traía un agente de allí. Okay. La llevaba a la clase de danza y ella ensayaba y luego la esperaba y se la llevaba. Haber sido su novia, no sé. Sí. Pero así iba y todo, pues llamaba la atención la muchacha. Pero donde en un mes y medio, llega otro por ella. Okay. Y dije, caray. Para entonces te debo decir que había unas veredas allá donde la gente diario las abría con el machete para pasar. La selva volvía a crecer y se volvía a cerrar casi de un día para otro, las hojas. Y ellos rompían el caminito y pasaban. Porque yo les preguntaba que por qué traían machete a algunas gentes, y era por eso. Entonces, hombre, no se van agarrando a machetazos allá afuera. ¿Cómo? Y bien feo, y nos tocó ver eso. Y yo sin haber visto nunca de eso, entonces yo lo que hice, vivía en una casa con una señora, un cuartito ahí rentado, traía una maletita así, llegué, eché lo que faltaba de la maletita y vámonos para México. Vámonos. Me vine a México, dije, no, ya llegué a Bellas Artes y ya les dije que lo que había pasado, todo. Ya no me dijeron nada, pero un día andando yo en el Zócalo, enfrente de la catedral, ahí se ponían unas gentes a vender libros en el piso, y viendo ahí los libros de todo lo que había, agarré uno y de Carlos Rivas Larrauri y todo, hay varios poemas de él muy bonitos, tengo grabados como 3, 4 de él, y empecé a ver empecé a leer, caray, todo lo que yo vi allá, lo que pasó allá, estaba reflejado en ese poema. Unas frases. Y yo dije, ¿cómo es posible? A mí me había pasado eso, yo lo había visto. Y lo vi, entonces me llevé el librito, me aprendí el poema, pero yo no declamaba, o sea, nomás me lo aprendí porque me acordé de lo que había pasado. Pasaron los años y ya empezamos a declamar poemas y busqué ese librito y todo, me lo aprendí. Y lo digo con mucho cariño porque es una vivencia que yo tuve de lo que dice el poema. Claro. El autor dice que cuando una mujer se quiere, cuando un hombre quiere a una mujer, la quiere de corazón y la quiere nomás para él. Y así, eso dice el poema. Y se titula El duelo de la cañada. Venga de ahí. De Manuel Moore. Dice que cómo fue, señores, cómo son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda y yo la quería. Y ella me adoraba, pero el hecho sombra se me interponía y todas las noches junto a su ventana manojos fragantes de rosas dejaba y rojos claveles y dalias de nácar. Y cuando la sombra cubría esas cosas y en el amplio cielo la luna brillaba, desde las palmeras... Desde las palmeras brotaba su canto y como una flecha llegaba a su casa. ¿Cómo la quería? ¿Cómo le cantaba sus ansias de amores y cómo vibraba con él su guitarra? Y yo tras las palmas con rabia lo oía y entre canto y canto brotaba una lágrima de hombre. No creo otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres porque tienen débil como ellas el alma.
Una noche oscura, lo que hacen los celos. Lo esperé allá abajo junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía y el río, igual que mis venas, hinchado bajaba. Por fin a lo lejos lo vi entre las sombras. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete. Bajo el brazo su alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos su fría mirada y me dijo: ¿me esperas? Le dije: te espero. Y ya no cruzamos más de una palabra. Que era bravo el hombre. Si los hombres machos pelean, no hablan. El machete dijo su amor y sus ansias. Brillaron sus ojos, roncaba su pecho y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros, no creo otra cosa. Y eso bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No se asusten, amigos. Son cosas pasadas. Aún en el suelo tirado me dice: quiérela, que es santa. Quiérela, que es buena. Quiérela como yo le he querido. Que aunque muera, la llevo metida aquí dentro de mi alma. Y yo tuve celos de aquel que así me hablaba. Tuve celos de aquel que moría y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas y en mi mano el machete me tembló de rabia. Y lo hundí en su cuello con odio, con furia y con rabia, rasgando sus carnes, rasgándole el alma, que dentro de su alma se llevaba mi hembra y yo no quería que se la llevara. Gracias. Eso, chinga. Excelente, excelente. Ya cerrando nada más con lo último, señor, que yo creo conocer un poco la respuesta. Es un poco ya más algo filosófico. Sí, y yo entiendo, tiene mucha carrera, mucha historia, conozco a su familia, queremos mucho a su familia. Gracias, muy amable, gracias. Si usted supiera que el mundo se va a acabar, nada más usted, solamente usted, nadie más nadie más del mundo va a saber que va a acabar el mundo. Alguien algo le llegó a usted y sabe que se va a acabar el mundo en 24 horas. ¿Qué haría esas 24 horas? Híjole, está difícil la pregunta, pero te debo decir las cosas que tengo en mi corazón. Así es. Primeramente, mi familia. Es correcto. Y ya con mi familia, pues llevaría la charrería conmigo. Yo he vivido toda mi vida en la charrería, 50 años o más de 50 años, y llevará con mi familia la charrería para seguir viviendo a donde nos lleven, viviendo de los recuerdos de todo lo que ha hecho uno en la charrería y desde luego al lado de mi familia. Seguir haciendo lo mismo entonces. Mismo. Excelente. No, pues muchísimas gracias. Yo espero que dé pie a un segundo episodio y espero que les guste mucho a la gente. Ya lo amarraré para la siguiente grabación. Le agradezco muchísimo que podamos coincidir en esta ocasión. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias. Soy Josué Magaña. Esto es El Cubo.